Hola chicos, ¿cómo están? Les cuento, yo estoy súper bien, saludos para todos. Les cuento que aquí en Santiago el día está bastante rico, súper primaveral. No hace calor, no hace frío, es todo hermoso, muy hermoso. Chicos, cuéntenme, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido la vida? ¿Desde dónde nos ven? ¿Desde de qué parte, cómo está el día allá donde viven ustedes? Así aprovecho de saludar al Braulio Aguilera. ¿Qué más anda por ahí? Para Fran, de La Serena, el Braulio desde Illapel, la Cocu, cansada, Nanay, de Los Ángeles, la Bárbara. Hola Luciano, le mando un saludo a todos chiquillos y a los que nos van a ver más rato pues, en la grabación de la clase. También un hola para ustedes, para que sepan que la profe piensa en ustedes, always, todos ustedes. Ya chicos, para la Evanescence, hola, no te había leído, perdón, te leo. ¿Ya? Ya chicos, les cuento para el congestión. También, hola, que son muchos, son caleta. Ya chiquillos, les cuento. La clase de hoy vamos a retomar lo que nos quedó pendiente la semana pasada de óxido de reducción, la parte 2, donde vamos a hablar sobre los equilibrios, cómo equilibrar una ecuación redox. Vamos a hablar del método del ion-electrón y el método del estado de oxidación. Vamos a hablar los dos en medio ácido y en medio básico. Vamos a hablar de las celdas electrolíticas. Y vamos a hablar de las celdas electrolíticas que serían, no, las celdas, sí, electrolíticas, que sería la celda electrolítica y la celda galvánica, las pilas. Y después vamos a hablar de la espontaneidad de una reacción redox en base a la diferencia de potencial. ¿Ya? Eso vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Antes de comenzar a ver la materia que vamos a ver el día de hoy, ¿quedó algo pendiente de la semana pasada, chicos? Para resolverlo al tiro. ¿No? Para Manjo, te voy a decir así. Sí, estamos en el módulo, estas es las clases del módulo de química lectivo. Recuerden que si alguien está viendo a alguien del módulo común, las clases de química común es hasta la clase 12 de reactividad en química orgánica. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos? ¿Chicuelos míos? ¿No? Bueno, chicos, entonces igual, de todas formas, si queda alguna duda pendiente, la podemos retomar si nos queda tiempo al final. ¿Ya? El Braulio creo que tiene una duda. Braulio, escríbeme para poder verla. Ya, es una duda de termodinámica. Acuérdense que las reacciones termodinámicas pueden ser de dos tipos, endotérmica, exotérmica. Cuando tenemos el término térmico, es de calor, es de la entalpía, ¿ya? Térmico-calor. Entonces, cuando es endotérmico, absorbe calor. Cuando es exotérmico, libera calor. Y cuando hablamos de energías en general, no especificando si es calor, energía calórica o otro tipo de energía, hablamos de reacciones endergónicas y exergónicas. El término gónico corresponde a la generalización de la energía, ¿ya? Eso, creo que era eso nomás, ¿no? Ya chicos, vamos a comenzar nuestra clase de hoy viendo o retomando lo que quedó pendiente de la semana pasada, que eran los equilibrios en las reacciones redox o las reacciones de óxido de reducción. Habíamos hablado la semana pasada del balance de la reacción redox. Siempre en un balance redox tenemos que diferenciar la reacción, tenemos que diferenciar los componentes que se oxidan y los componentes que se reducen. Una vez los tenemos identificados, lo expresamos en una semireacción, donde separamos la oxidación de la reducción. Y una vez que tengamos separadas la oxidación de la reducción, podemos comenzar con los balances. Por ejemplo, ahí tenemos ese que está ahí arriba. Sí, ahí arriba. Tenemos diferenciada la reacción de oxidación y la reacción de reducción. La base de esto, como habíamos hablado la semana pasada, es equiparar los electrones para poder eliminarlos
hago las comillas para que las vean, eliminarlos y después escribir nuestra reacción neta o reacción total sin escribir la cantidad de electrones que está en juego, ¿ya? Esa es la forma de balancear redox. Dentro de los balances térmicos, de los balances redox, existen dos tipos. Tenemos el método del estado de oxidación y tenemos el método del ion electrón. Vamos a especificar los dos y vamos a hacer ejemplos para que ustedes vayan identificando cómo es cada uno de estos tipos de balance, ¿ya? Primero vamos a hablar del método del estado de oxidación. El método de estado de oxidación, como el nombre claramente lo dice, nos basamos en el estado de oxidación de los componentes de una reacción y bajo esos componentes nosotros nos dedicamos a balancearlo. Y como pueden ver, ahí en el PowerPoint, tenemos una cierta cantidad de pasos que hay que seguir para poder realizar este balance, ¿ya? Tenemos, el primer paso es determinar los elementos que hayan variado su estado de oxidación. El segundo paso, expresar las semirreacciones de los elementos que presentan variación en su estado de oxidación. Después tenemos balancear las semirreacciones de acuerdo al número de electrones. Después, sustituir los coeficientes estequiométricos en la ecuación final. Y cuarto, balancear el resto de los elementos de la ecuación inicial. Y ahí tenemos un ejemplo que sería cobre más ácido nítrico para dar nitrato de cobre con agua y una molécula de óxido nitroso, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, vamos a hacer este mismo ejemplo, lo vamos a hacer en la pizarra como siempre, y ahí vamos a ir detallando cada uno de los pasos que se describen acá arriba, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir a nuestra super pizarra. Vamos a... Ahí está. Ahí sí. Vamos a ir con la pizarra y vamos a escribir la reacción. ¿Qué sería? Voy a escribirla aquí. Voy a hacer un espacio porque hace súper dama idea para ocupar la pizarra. Tenemos cobre más HNO3 para dar Cu NO3 2. Espérenme, creo que me equivoqué en esa parte. Ah, está bien. Más H2O más NO. ¿Ya? Lo primero, como dice no es como la regla. El primer paso que tenemos que hacer para balancear una ecuación de acuerdo al estado de oxidación es identificar todos los componentes, el estado de oxidación de todos los componentes de nuestra ecuación. Entonces vamos a ir uno por uno identificándolo. Ya, chiquillos, vamos a cambiar de color para que se vea. Cuando tenemos cobre cero, o sea, cobre solo, se le dice que está en estado neutro, que está como cobre cero. Entonces aquí abajito vamos a escribir el estado de oxidación del cobre, que sería cero. En un componente que tenemos un ácido ternario, el hidrógeno tiene estado de oxidación -1 y el oxígeno siempre tiene estado de oxidación, +1 y el oxígeno tiene estado de oxidación -2. Haciendo el cálculo del estado de oxidación, como lo vimos la semana pasada, podemos decir que tenemos -2 por 3 serían -6, +1, -5. Pero como tenemos un estado neutro, para poder neutralizar este -5, tenemos que el nitrógeno tiene que tener un estado de oxidación +5. Entonces me quedaría +1 más 5 más 6. -2 por 3, -6. Más 6 menos 6 es igual a 0, como sale acá, que no tiene ninguna carga neta. ¿Ya? Después, volvemos a nuestro compuesto de acá. Y aquí, chicos, les voy a dar como un truco para poder identificar el estado de oxidación de un componente cuando tenemos, por ejemplo, un compuesto ternario que tiene paréntesis. Esto es como muy
No es muy importante. Bueno, en realidad es como bueno que lo sepan. Este número de acá representa al estado de oxidación de este. Y como acá no hay ningún número, quiere decir que es 1, representa al estado de oxidación total de nuestro paréntesis. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esto, podemos decir que el cobre tiene estado de oxidación más 2. Y después tenemos que ver el estado de oxidación de nuestro paréntesis. Tenemos nuevamente que el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2. Entonces me quedaría, voy a hacerlo acá, al costado de acá, para que vean cómo voy a hacer el cálculo. Me queda que tengo NO3 menos. Si hago el cálculo del estado de oxidación, me va a quedar que tengo nitrógeno más 3 oxígenos es igual a menos 1. Acuérdense que cuando tiene carga negativa, igualamos a la carga. Me quedaría nitrógeno más 3 por menos 2. Me quedaría igual a menos 1. Me quedaría que nitrógeno es menos 6 es igual a menos 1. Paso el menos 6 hacia este costado de acá y me cambiaría el signo. Me quedaría como más 6. Entonces, menos 1 más 6 me quedaría que el nitrógeno tiene un estado de oxidación de más 5, que sería el estado de oxidación del nitrógeno que está acá. Después tenemos el estado de oxidación del H2O. El oxígeno tiene estado de oxidación menos 2 y el hidrógeno tiene estado de oxidación más 1. Y por último tenemos el NO. Si el oxígeno tiene estado de oxidación menos 2, como es un compuesto neutro, la única forma para que nuestro compuesto siga neutro es que el nitrógeno tenga estado de oxidación más 2. ¿Ya? Ahí hemos ido identificando cada uno de los estados de oxidación de todos los componentes de mi reacción, ya sean los reactantes y ya sean los productos. Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna duda, chiquillos, que quieran responder? ¿No? Bueno, como no veo preguntas. Ya, he encontrado preguntas. Dice, profe, ¿y el N no se multiplica por el menos 2? ¿Por el 2, perdón? No, porque mira, si como aquí tenemos estado de oxidación, menos 1, como aquí te dice, ya, lo voy a hacer, voy a escribirlo acá y después lo voy a borrar. Yo tengo que mi Cu tiene estado de oxidación más 2. Y aquí tengo el NO3, que tiene estado de oxidación menos 1. Como aquí me dice acá abajo que tengo 2 NO3, entonces tengo dos cargas negativas que se neutralizan con estas dos cargas positivas de acá. Y mi compuesto queda neutro. ¿Ya? Después, hola profe, hola Maquita. Y el N no se multiplica por... Ah, no, era la respuesta para Maquita. No, el N, para poder identificar el estado de oxidación del nitrógeno, tenemos que hacer, no se multiplica por 2, porque estamos hablando de un solo nitrógeno. Tenemos 2 nitrógenos con estado de oxidación más 5. Pero para poder hacer redox, o el balance redox, tenemos que hablar por nitrógeno individual. ¿Ya? No por 2. Como por ejemplo aquí, el oxígeno, tenemos 3 oxígenos, pero hablamos de menos 2 porque estamos hablando del estado de oxidación general del oxígeno. ¿Ya? Después, para el Braulio, en el HNO, en el HNO3, más 5, ¿de dónde es? El más 5 corresponde al estado de oxidación del nitrógeno. Voy a hacer el cálculo, voy a borrar este cálculo de ahí y voy a hacer el del HNO3. ¿Ya? Por mientras pongo música ambiental, les canto un poco para que no se me aburran mientras borro.
Ya. Entonces, tenemos el HNO3, donde sabemos que el estado de oxidación del hidrógeno es +1, el del nitrógeno no los conocemos y sabemos que tenemos 3 oxígenos con estado de oxidación -2. Y como es un compuesto neutro, lo igualamos a 0. ¿Ya? Entonces, haciendo el cálculo, me quedaría +1 más nitrógeno -6, que ya igual a 0. Nitrógeno -5 es igual a 0. Y me quedaría que el nitrógeno me quedaría igual a estado de oxidación +5. Por eso el nitrógeno del HNO3 queda con estado de oxidación +5. Ahora, para congestión y para la Vale, que me están preguntando por qué el NO3 queda con paréntesis y el -1. Ya. Es por esto que expliqué recién. Lo voy a volver a explicar más grande. Ya, voy a borrar esto de acá. Cuando tenemos compuestos ternarios o compuestos con paréntesis, como en el caso del Cu NO3,2, uno puede decir que, y hacerlo aquí en grande. Para poder calcular el estado de oxidación es bastante complejo porque tenemos aquí un paréntesis con un 2. Si hubiese sido, por ejemplo, al HNO3, que no hay paréntesis, entonces es mucho más simple calcular los estados de oxidación. Pero hay una regla que dice que para los compuestos ternarios de este tipo, donde tenemos paréntesis, se puede asumir que este 2 de acá, o el 2 del paréntesis, corresponde al estado de oxidación del que está ahí adelante. Y como aquí no hay nada, o sea, que hay un 1, este 1 corresponde al estado de oxidación del paréntesis total. Siempre el primer componente que está en un compuesto ternario tiene estado de oxidación positivo. Y siempre el paréntesis total, es el que tiene el estado de oxidación negativo. ¿Ya? Por eso asumí que el NO3 tiene un estado de oxidación de -1. O una carga de -1. ¿Quedó un poco más claro, chiquillos? Por mientras voy a borrar lo del otro lado. ¿Sí? Fantabuloso. Entonces, chiquillos, recuerden que esto del estado de oxidación mezclado se puede aplicar principalmente a los componentes que tengan paréntesis, como en el caso del nitrato de cobre, que es este que está acá. ¿Ya? No, acuérdense que cuando hay metales solos o metales no enlazados con nada, tenemos estado de oxidación 0, tenemos carga 0. ¿Ya? Entonces voy a borrar esto de aquí. Una vez ya calculados los estados de oxidación, tenemos que ver cuál de todos los elementos que están ahí es el que se oxida y cuál es el que se reduce. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos viendo los estados de oxidación. Entonces vamos a hacerlo aquí. Entonces, vemos que en nuestro reactante el cobre tenía carga 0, pero en nuestro producto el cobre tiene carga +2. Entonces, quiere decir que existió una variación. Entonces podemos decir que el cobre pasó de cobre 0 a cobre +2. Ahí tenemos nuestro primer estado de oxidación, o nuestra variación de nuestro estado de oxidación. ¿Ya? ¿Ya? Después tenemos que el hidrógeno, que tenemos acá, nuestro hidrógeno de acá, tiene estado de oxidación +1 en nuestro reactante. Y en nuestro producto tiene estado de oxidación +1. Entonces, no existió ninguna variación en su estado de oxidación. Entonces podemos decir que el cobre no nos sirve en este caso para nuestra balance redox. Después tenemos que este nitrógeno varió a +5. O sea, en nuestro reactante estaban +5. En el nitrato de cobre,
el nitrógeno también está con estado de oxidación más 5. Entonces ahí no existió ninguna variación en el estado de oxidación. En cambio, en este componente que está acá, el NO, tuvimos una variación del nitrógeno hasta alcanzar el estado de oxidación más 2. Entonces podemos decir que aquí sí existió una variación en nuestro estado de oxidación. Y aquí lo podemos poner de la siguiente forma. Tenemos N más 5 para dar N más 2. Después tenemos que ver cuál de todos el resto, cómo sigue comportándose la reacción. Tenemos oxígeno con estado de oxidación menos 2. Aquí nuestro oxígeno está con estado de oxidación menos 2, estado de oxidación menos 2 y estado de oxidación menos 2. Entonces podemos decir que el oxígeno tampoco nos sirve para hacer nuestro balance redox. ¿Ya? Como veo que ya me respondieron en el chat, la Maquita y la Ancoco me dijeron que se oxida, que el cobre se oxida. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque el cobre cedió 2 electrones. Entonces tenemos una oxidación. ¿Ya? Y después tenemos el nitrógeno. Como lo vimos la semana pasada, en una reacción redox siempre hay uno que se oxida y hay uno que se reduce. Nunca va a aparecer uno sin el otro. Nunca van a haber 2 oxidaciones, nunca van a haber 2 reducciones. Siempre es una oxidación y una reducción. Entonces podemos decir que el nitrógeno es el que se reduce. Una oxidación y una reducción. Pregunta para la gente. ¿En cuántos electrones se reduce el nitrógeno? Mientras voy a borrar esto de acá. Mientras espero que mi people me responda. ¿En cuántos electrones se reduce el nitrógeno? Perfecto, en 3 electrones. Más 3 electrones. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestro balance completamente hecho. Como lo hablamos la semana pasada, y lo hablamos, cuando tenemos un balance redox o un balance de estado de oxidación, que fue lo básico que vimos, hablamos del hecho de que lo primero que tenemos que hacer, en este caso, lo primero y lo más importante que hay que hacer es balancear la cantidad de electrones que hay en la oxidación y que hay en la reducción. Repito, balancear la cantidad de electrones que hay en la oxidación y en la reducción. ¿A qué me refiero a balancear? Que en la oxidación existen la misma cantidad de electrones que existen en la reducción. En este caso, en nuestra oxidación tenemos 2 electrones y en nuestra reducción tenemos 3. ¿Ya? Tenemos 3 electrones. Lo que tenemos que hacer es multiplicar o amplificar nuestras semireacciones de tal forma que que la cantidad de electrones sea la misma en ambas reacciones. Entonces vamos a dejarlo acá. Se me fue el color. Sí, ustedes cachan que yo sin colores no funciona. Ya, ahí sí. Entonces, vamos a ponerlo acá. Podemos ver que en nuestra oxidación tenemos 2 y en nuestra reducción tenemos 3. Y como dice la Maquita, se multiplica por 3 y se multiplica por 2. Entonces, vamos a cambiar los estados, vamos a hacer la multiplicación ahí mismo encimita para ocupar la misma pizarra para todo y no tener que borrar nada. Me quedaría 3, y esto me variaría a 6. Entonces me quedaría 2, esto me variaría a 6 y esto me variaría a 2. ¿Ya? Se me fue la idea. Ah, sí, volví.
¿ya? Para el XDW, no sé cómo decirte. Sí, este es un ejercicio con excepción del nitrógeno, ¿ya? Una excepción que el nitrógeno tiene esta oxidación más 2. Es netamente para una ejemplificación de cómo se hace el ejercicio, ¿ya? Ya. Volviendo, sí, está buscando los colores. Entonces, ahora eliminamos lo que nos sobra, decirlo de alguna forma. Eliminamos lo que nos sobra, ¿ya? Lo único que mantenemos en común entre las dos reacciones es la cantidad de electrones. Entonces, se nos van. Porque acuérdense, cuando están en los reactantes y en los productos se pueden eliminar. Si están en los reactantes, los dos se suman. Y si están en los productos, los dos se restan. ¿Ya? Volviendo al tema. Ahora escribimos nuestra reacción neta. ¿Qué sería? Tengo 3 cobre 0 más 2 N más 5 para dar 3 cobre más 2 nitrógeno más 2, que sería la reacción neta en nuestra reacción redox. Ahí tendríamos la reacción redox completamente balanceada. Pero ahora tenemos que balancear nuestra ecuación inicial, que es la que está aquí arriba, esta que está aquí, la primera con la que partimos trabajando. ¿Y cómo la balanceamos? Con los coeficientes estequiométricos que pudimos calcular recién, que serían 3Cu0 más 2N más 5, para dar 3 cobre más 2 nitrógeno más 2. Estos coeficientes estequiométricos los reemplazamos en nuestra ecuación principal o nuestra ecuación inicial. Mi cobre 0 es este, entonces yo coloco que tengo 3 acá. Después tengo que cuando tengo nitrógeno más 5, que sería este de acá, tengo un coeficiente estequiométrico de 2. Después tengo 3 cobre más 2. El único componente de los productos que tiene cobre más 2 es el nitrato de cobre. Entonces ponemos que nuestro coeficiente estequiométrico acá es 3. Y por último, el nitrógeno más 2, que sería este de acá, lo ponemos un coeficiente estequiométrico igual a 2. ¿Ya? Ahí tenemos nuestra ecuación redox balanceada. ¿Ya? Tenemos nuestro redox balanceado. Pero ahora tenemos que balancear nuestra ecuación química. ¿Ya? Porque acuérdense que toda ecuación química debe ser correctamente balanceada. Tenemos el método redox, listo. Ahora vamos al método químico. Tenemos que ver si está todo completamente balanceado. Vamos acá. ¿Cuántos cobres tengo aquí? Tengo 3 cobres. Aquí tengo 3 cobres. Los nitrógenos están balanceados. Después tengo 2 por 1, 2. Tengo 2 hidrógenos, tengo 2 hidrógenos. Después tengo 2 por 1, 2 nitrógenos. Y aquí hay una variación súper importante, chiquillos. Porque tengo aquí 2 nitrógenos por 3 son 6 nitrógenos. Y aquí tengo 2 nitrógenos más. Entonces, en total en mis productos tengo 8 nitrógenos. Entonces, vamos a tener que reemplazar este coeficiente estequiométrico de acá. Lo vamos a tachar. Vamos a cambiar de color. Lo vamos a tachar. Y vamos a poner que para igualar los 8 nitrógenos que hay en los productos, este coeficiente estequiométrico tiene que ser 8. Entonces me quedaría 8 nitrógenos. Y ahí me variaría la cantidad de hidrógenos, porque aquí tengo 8 hidrógenos y aquí tengo solamente 2. Para balancearlo, tengo que multiplicar la cantidad de hidrógenos por 4. Entonces me quedaría aquí que tengo 4 hidrógenos. Tengo nitrógenos e hidrógenos completamente balanceados. Ahora vamos a revisar la cantidad de oxígeno. 8 por 3, 24. Entonces aquí vamos. 3 por 2 son 6. 6 por 3 son 18. 18 más 4, 18. 19, 20, 21, 22. Y aquí tenemos 2 por 1, 2. Que serían 22 más 2, 24. Entonces tengo los 24 oxígenos de los reactantes están balanceados con los 24 oxígenos de los productos.
Y finalmente nuestra ecuación completamente balanceada sería 3Cu más 8HNO3 para dar 3Cu NO3 2 más 4H2O más 2NO. Y ahí tendremos nuestra ecuación completa y absolutamente balanceada. ¿Quedó claro el método básico del el método básico del estado de oxidación, chiquillos? ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? Los espíritus emprendedores prueban diferentes elementos. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Ya, chiquillos, asumo que, como no hay respuesta, asumo que quedó claro el método del estado de oxidación básico. Ya, entonces, vamos a repetir nuevamente los pasos. 1. Identificar todos los estados de oxidación de todos los componentes de la ecuación. Primero. Segundo, tenemos que diferenciar cuál es nuestra oxidación y cuál es nuestra reducción. Tercero, balancear los electrones de nuestro estado, de nuestra semirreacción de oxidación y de reducción. Cuarto, al obtener nuestro balance redox, reemplazamos los coeficientes estequiométricos obtenidos en el balance redox a nuestra ecuación inicial. Quinto y último, balanceamos nuestra ecuación de forma química. Redox está listo, entonces después balanceamos de forma química, ¿ya? Acuérdense que el balance químico es aquel en que tenemos la misma cantidad de reactantes y la misma cantidad de productos, ¿ya? ¿Ya, chiquillos? Entonces, ahora que quedó un poco más claro el método del estado de oxidación, vamos a hablar ahora del método del estado de oxidación, ya sea en medio ácido y en medio básico. ¿Ya, chiquillos? Bueno, entonces volvamos a nuestro PowerPoint. Y tenemos que el balance de las reacciones en el método del estado de oxidación en medio ácido, tenemos que, primero, determinar que los elementos tengan una variación en el estado de oxidación. Después expresamos las semirreacciones de los elementos, obviamente mostrando la oxidación, depende. Si tenemos un elemento que se oxida, ponemos la oxidación. Si tenemos un elemento que se reduce, ponemos la reducción, obviamente. Pero aquí, lo que balanceamos, no balanceamos los estados de oxidación, balanceamos, pero en base al integrar a la ecuación hidrógenos más y agua, con moléculas de agua, ¿ya? Entonces vamos a hacer el ejemplo que está ahí para identificar o ejemplificar cómo es el ejercicio del estado de oxidación en medio ácido. Entonces vamos, eso el SO4 menos 2 para dar S menos 2. Entonces vamos a volver a la pizarra. No guardar. Ya, vamos a ir. Tenemos el SO4 menos 2 para dar S menos 2. Después, chiquillos, voy a volver a repetir los pasos de todos los métodos de estado de oxidación, ¿ya? Para que no entren en pánico. Lo voy a volver a repetir, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí, vamos a identificar cómo ocurrió la variación del estado de oxidación, ¿ya? Aquí tenemos azufre,
que sería azufre menos 2 en los productos, y tenemos que identificar la cantidad, perdón, el estado de oxidación del azufre en el sulfato, que sería el SO4 menos 2. Si hacemos el cálculo del estado de oxidación, que lo voy a hacer aquí al costado, sería SO4 menos 2 para dar, perdón, si hago el cálculo del estado de oxidación me quedaría S, que es el que desconozco, más 4 oxígenos para dar menos 2. S más 4 por menos 2 sería igual a menos 2. S menos 8 sería igual a menos 2. Y el azufre tiene estado de oxidación más 6. Entonces este azufre que está aquí tiene estado de oxidación, voy a cambiarle de color para que no se confundan. Me llega estado de oxidación más 6. Entonces, si paso de estado de oxidación más 6 y tengo que llegar a un estado de oxidación menos 2, ¿qué proceso es? Si vamos de más 6 a menos 2, ¿qué proceso es? ¿Una oxidación o una reducción, chiquillos? Exacto, es una reducción. ¿Cuántos electrones están en juego, chiquillos? 8. Perfectirijillo. Entonces vamos a ir al PowerPoint para volver a repetir los pasos. ¿Ya? Entonces, tenemos que, ya determinamos el elemento que sufre el estado de oxidación, el cambio en su estado de oxidación, que sería el azufre, que va de azufre más 6 a azufre menos 2. Después dice, expresar las semirreacciones de los elementos que presentan variación en su estado de oxidación. Ya está presentada. Después dice, balancear los oxígenos con H2O. ¿Ya? Repito, balanceamos los oxígenos cuando tenemos H2O. ¿Ya? Entonces, ¿cómo los balanceamos? ¿Ya? Obviamente tenemos aquí nuestra variación del estado de oxidación, que se me olvidó poner aquí, que le adicionamos 8 electrones. ¿Ya? Entonces voy a poner aquí el paso, lo voy a escribir. El siguiente paso es balancear oxígenos. Con moléculas de H2O. Vamos a escribir la ecuación que ya hemos estado trabajando, que sería SO4 menos 2 más 8 electrones para dar S menos 2, ¿ya? Como en nuestros reactantes tenemos 4 oxígenos, tenemos que balancear los oxígenos adicionando átomos o moléculas de agua. Si tengo 8 oxígenos y el H2O tiene solamente un oxígeno, ¿cuántos átomos de oxígeno yo necesito adicionar a la cantidad de a los productos? Ya, alguien me dice 8, alguien me dice 4. 4, 4, 4. Perfectirijillo, chiquillo. Para este método, después de haber balanceado la cantidad de los electrones, tenemos que agregar o balancear oxígenos siempre y cuando estos estén presentes, como en este caso, ¿ya? Como aquí tenemos 4 oxígenos, nuestros productos también tienen que tener oxígenos por su pollo, ¿ya? Entonces, si yo tengo en mis reactantes 4 oxígenos y tengo que balancearlos agregando átomos de agua o moléculas de agua en el sentido contrario, si tengo 4 oxígenos
y necesito agregar moléculas de agua que tienen un oxígeno cada molécula. Entonces, ¿cuántas moléculas de agua tengo que adicionar para poder balancear estos 4 oxígenos? Y como ustedes me dijeron, sería, cambio de color, sí. Tengo que adicionar 4 átomos de H2O. Aquí tengo 4 oxígenos y aquí tengo 4 por 1, 4 oxígenos. Mis oxígenos están balanceados. ¿Ya? Ese es el fin de adicionar átomos de agua, que serían balancear mi ecuación de forma química. ¿Ya? Ahora, una vez que hemos balanceado completamente nuestra cantidad de oxígenos, tenemos que balancear los hidrógenos que se adicionaron con el agua. Entonces vamos a poner aquí. No se ve ese color. Vamos a cambiar el color. Aquí, color mandarina. Entonces ponemos balancear H con H+. Entonces, tenemos que balancear la cantidad de hidrógenos agregando átomos de hidrógeno más a nuestra ecuación, en donde no hayan hidrógenos, por supuesto. Entonces volvemos a escribir nuestra ecuación, como la teníamos anteriormente, me queda ya SO4 menos 2 más 8 electrones para dar S menos 2 más 4H2O. Y como dijo Lankoku, que yo la veo de aquí, tenemos que adicionar hidrógenos en sentido contrario. Tengo aquí 4 por 2, tengo 8 hidrógenos. Perdón, sí, tengo 8 hidrógenos que balancear. Entonces, en el sentido contrario, yo le agrego 8 hidrógenos para que se balanceen la cantidad de hidrógenos y de oxígenos en total. Entonces, chiquillos, vamos a ver si nuestra ecuación está completamente balanceada. Tenemos un azufre, 4 oxígenos, 4 por 1, 4 oxígenos, 8 hidrógenos, 4 por 2 son 8 hidrógenos. Tenemos nuestra ecuación completamente balanceada. Otra forma de comprobar que nuestra ecuación balanceada es ver las cargas eléctricas que hay en los reactantes y en los productos. ¿Ya? Tenemos aquí que tengo una carga menos 2 más 8 electrones que también tienen carga negativa, que serían menos 2, menos 8, menos 10. Pero como tengo 8 cargas positivas con el hidrógeno, me quedarían netamente menos 2. Como ya aquí tengo mis reactantes carga menos 2, en mis productos también tengo carga menos 2, porque el agua no tiene carga eléctrica. Y ahí podemos decir que nuestra semirreacción de reducción está completamente balanceada. Siento como que me cansé. ¿Ya? ¿Quedó claro, chiquillo? Para la congestión. Profe, el anterior no puede ser así. El anterior es el método del estado de oxidación solo. Forever alone. Esta es una variación del método del estado de oxidación, pero en medio ácido. Depende, si en la PSU te preguntan, ¿cuál es cómo está balanceada la ecuación por el método de estado de oxidación? Si es estado de oxidación solo, tienes que hacerlo como lo vimos en el ejemplo anterior. Si te especifica que es en medio ácido, tienes que hacerlo como lo hicimos ahora. ¿Ya? ¿Ya? Si es netamente como lo especifican en la pregunta, pero hay muchas variaciones de cómo hacer este mismo ejercicio. ¿Ya? Para la maquita, si tengo los oxígenos para la derecha, tengo que agregar agua a la izquierda. SIPI. Siempre se agrega agua en el sentido contrario en donde están los oxígenos, nunca en el mismo sentido, porque buscamos balancearlos, porque se supone que en un lado tengo oxígenos y en el otro lado no tengo. Entonces lo balanceo agregando átomos de agua. ¿Ya? ¿Quedó claro el método del estado de oxidación en medio ácido, chiquillos? Sí, yo sé que es un poquito complicado. Lo sé. Pero no entren en pánico, chiquillos. Para eso está la profe. ¿Sí? Gracias, Vale. Ya, entonces vamos a pasar al siguiente método para terminar con el método de estado de oxidación, que es el método del estado de oxidación, pero en medio
básico. Lo voy a ir explicando nuevamente. Tenemos determinar los elementos que hayan variado su estado de oxidación. Expresar las semirreacciones de los elementos que presentan variación en su estado de oxidación. Balancear los oxígenos con H2O y después balancear los hidrógenos con OH-. ¿Ya? Ahí está la variación que existe entre el medio ácido y el medio básico. Medio ácido agregamos protones, medio básico agregamos hidroxilos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestra fórmula, nuestra ecuación, que sería óxido de zinc menos 2 para dar zinc 0. Entonces vamos a irnos a nuestra pizarriwis. Entonces, tenemos zinc 0, 4 menos 2 para dar zinc 0. Como siempre, tenemos que identificar el valor de el estado de oxidación del zinc en el óxido de zinc. O el, bueno, no sé cómo se dice. Es ZnO4 menos 2. ¿Sí? Ah, no. Me equivoqué. Ahí está. Le puso un 4, nada que ver ahí, chiquillo. Ya. Aquí es un 2. Entonces, vamos a calcular el estado de oxidación del zinc. Ya, pregunta, para que ustedes me respondan. ¿Cuál es el estado de oxidación del zinc? Del zinc que está en nuestros productos. ¿Ya? Mientras yo espero y les cuento que vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? La próxima semana, chiquillos, vamos a empezar con, si alcanzamos a ver todo hoy día, vamos a empezar con la temática de química nuclear. ¿Ya? Después de química nuclear vamos a ver ácido-base, para los que me preguntaban en adelante, vamos a ver ácido-base y finalmente vamos a ver polímeros. Y con eso terminamos la materia correspondiente al módulo de química electivo. A ver, tenemos Seba Alejandro más 2, XDW más 2, la Maquita dice 6, Lancocu dice 2, congestión nasal dice 2, te hace congestión mejor, dice más 2. La alternativa correcta, o lo correcto, creo que es más 2. Pero vamos a hacerlo de todas formas en la pizarra. Fíjense, más 4, 2 y menos 2. ¿Ya? Entonces tenemos que el zinc es lo que desconocemos, más 2 por menos 2, para dar menos 2. Zinc menos 4 es igual a menos 2. Si lo despejamos el zinc, me quedaría 4 hacia el otro lado, menos 4 hacia el otro lado pasa como más 4. Menos 2 más 4 me quedaría igual a más 2. Y de forma correcta podemos decir que el zinc tiene estado de oxidación más 2. Entonces lo vamos a escribir acá arribita, que el zinc tiene estado de oxidación más 2. Entonces, si vamos desde el más 2 hacia el 0, ¿qué proceso es? ¿Es un proceso de oxidación o es un proceso de reducción? ¿Y cuántos electrones están en juego, chiquillos? Es exacto, es una reducción. Y están en juego 2 electrones. Perfecto. Entonces ahora vamos con el balance. Vamos a cambiar de color. Entonces, el primer paso, una vez que ya hemos balanceado nuestros electrones, obviamente, tenemos que balancear los oxígenos con H2O. Después vamos a escribir lo que ya tenemos. Ya. Pregunta, ¿cuántas moléculas de agua debo de agregar y hacia dónde
tiene que en qué sentido tienen que ir estas moléculas de agua. ¿Van en los reactantes o van en los productos? Ya, XD, es decir, XD. Dice que van dos moléculas de agua a la derecha, 2 y en la derecha. 2 en los productos, perfecto. Tenemos que ver 2H2O. ¿Sí? Y ahí se me acaba de balancear la cantidad total de mis electrones. Ahora, chiquillos. Ahora, chicuelos míos. Tenemos que hacer el balance de los hidrógenos. Ya, vamos a cambiar de color, porque ustedes saben que me encantan los colores. Y vamos a balancear los hidrógenos con OH-. Tenemos que balancear los hidrógenos con OH-. Entonces, vamos a agregar. Me queda ya que tengo. Tengo zinc 0, 2 menos 2, más 2 electrones, para dar zinc 0 más 2H2O. Ya, como dice Lankoku, tenemos que aumentar los hidrógenos con OH-. ¿Ya? Sí. ¿Saben qué, chiquillos? Me acaba de saltar una duda, así brígidamente. Creo que me equivoqué en escribir el PowerPoint. Ya, espérenme, déjenme. Estoy viendo, chiquillos. Espérenme un poquito. No, está bien. Sí, porque sí está bien. Sí, es un poco confuso esto, porque aumentamos. Ya, vamos a hacerlo con los dos métodos, ¿ya? Decimos que cuando agregamos los hidrógenos, para balancear los hidrógenos, tenemos que agregar átomos de OH, ¿cierto? Como dijo antes, creo que fue Lankoku, tenemos que agregar, voy a agregarlos acá, 4 OH- para balancear esto de ahí. Sí, sería como una paradoja de nunca acabar. ¿Por qué? Porque esto se vuelve como súper cíclico, ¿ya? Pero parece que me equivoqué. Porque vamos a borrar, espero que todos hayan copiado esto, pero igual por si acaso, voy a dejar un ratito ahí. Y vamos a hacerlo al revés, ¿ya? O yo lo leí mal, espérense. ¿Dónde está? No. Ya, entonces vamos a borrar todo esto. ¿Ya? Pero aquí, como dicen, ya, vamos a ver el otro método, que es lo que decía el congestión, que tenemos que agregar hacia el otro lado el OH- para comprobar si funciona. Ya, vamos a borrar esto. Sí, porque sería una paradoja de jamás acabar. Jamás acabar. En algún momento tienen que llegar al equilibrio, como dice la Lankoku. ¿Ya? ¿O no?
Espérame un poquito, chiquillos. Me acaba de asaltar una duda. No, está bien. No, sí está bien. Sí, porque ya me acordé que va después. Porque ahora estamos viendo en el caso localizado de una semirreacción. No estamos viendo como el general. También una semirreacción. Después de la reacción total, cuando está la oxidación y la reducción, se ve que esto se queda completamente balanceado. ¿Ya? Porque se empiezan a eliminar H+, se empiezan a eliminar los átomos de agua y la ecuación queda completamente balanceada. ¿Ya? ¿Ya? ¿Saben qué, chiquillos? Voy a buscar bien este método. Me acaba de saltar la duda brígidamente. ¿Ya? Y lo voy a subir. Lo prometo, voy a subirlo. Sí, ahora sí lo prometo. ¿Ya? Entonces ahora vamos a revisar, porque si nos vamos a quedar aquí pegados, nos vamos a ir complicando más. Entonces, si lo hago, en el receso voy a revisarlo y lo vamos a revisar. Lo voy a volver a revisar para que no nos quede pendiente de la clase de hoy. ¿Ya? Sí, porque yo creo que está bien. Según yo está bien. ¿Ya? Entonces vamos a seguir avanzando y vamos a dejar esto pendiente y en el break lo revisamos. Ya, lo reviso y lo volvemos a revisar. ¿Ya, chiquillos? Entonces, vamos a seguir con el siguiente método, que es el método del ion electrón. El método del ion electrón, chiquillos, es aquel en donde tenemos que balancear reacciones que tienen un producto. No solamente, por decirlo de alguna forma, no es solamente, por ejemplo, en el caso que lo estamos viendo ahora, tenemos azufre más 6 para dar azufre menos 2. No hablamos de compuestos individuales, sino que vemos un compuesto total. En vez de ver, por ejemplo, azufre más 6 para azufre menos 2, vemos el HSO4, que tiene azufre más 6, con el azufre CO4 con... ¿Cuál tiene menos 2? Con el ácido sulfídrico, que es el H2S-, S, tiene estado de oxidación menos 2. Aquí vemos masas. Aparte de ver las masas de los átomos que se oxidan y se reducen, vemos un concepto total. Y existen dos tipos de métodos para el ion electrón, nuevamente. Que vemos el método del ion electrón en medio ácido y el método con medio básico. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia de cada uno de ellos? En el estado de oxidación, ¿ya? En el estado de oxidación tenemos, en el método del estado de oxidación, lo primero que hacemos es balancear los electrones. Mientras que en el método del ion electrón, lo último que hacemos es balancear los electrones. Esa es la única gran diferencia que existe entre los dos métodos, chiquillos. ¿Ya? Esa es la diferencia entre los dos métodos. Entonces, el del estado de oxidación, lo primero que hacemos es balancear los electrones, y en el método del ion electrón, lo último que hacemos es balancear nuestros electrones. Entonces vamos a ir paso a paso, uno por uno, para que quede bastante claro. Entonces, en el método del ion electrón medio ácido, lo que primero tenemos que hacer es igualar los elementos participantes que no sean ni oxígeno ni hidrógeno. ¿Ya? Balanceamos todos los componentes que no sean oxígenos e hidrógenos. Después, balanceamos los oxígenos con H2O y balanceamos después los hidrógenos con H+. Finalmente, una vez que tengamos todos estos balances realizados, balanceamos la carga de los electrones. ¿Ya? Balanceamos la carga para que las cargas queden iguales. Entonces vamos a hacer un ejemplo que está aquí, que es el HO3- para dar HI2. Perdón, HI2 no hay que ver. I2. Entonces vamos a borrar la pizarra. Nuevo, no guardar. Ya. Entonces, tenemos IO3 menos para dar I2. IO3 menos para dar I2. Sí, está bien. Entonces, nuestro primer paso
y los voy a ir anotando aquí, chiquillos. Primer paso, balancear los elementos que no sean oxígeno e hidrógeno. No oxígeno ni hidrógeno. Repito, balanceamos los elementos que no sean oxígenos ni hidrógenos. Entonces, si anoto mi ecuación acá, si ustedes se dan cuenta, en los reactantes tenemos un yodo, pero en los productos tenemos 2 yodos. Entonces tenemos que balancear la cantidad de yodos. Si aquí tengo 1 y aquí tengo 2, balanceo aquí colocando un 2. Nuestro segundo paso, ahí se verá, pero no importa. El segundo paso es balancear los oxígenos de oxígenos con átomos de agua. Entonces, vuelvo a anotar mi ecuación aquí. Tengo 2 y O3, faltó al menos ahí, menos, para dar, y 2. 2 por 3 son 6. Tengo 6 oxígenos. Como lo habíamos hablado antes, agregamos átomos de agua en el sentido contrario a donde se le agregan, o sea, hacia donde están los oxígenos. Si aquí tengo 6 oxígenos, aquí tengo que agregar 6 H2O. ¿Ya? Una vez que tengo balanceados los oxígenos, tengo que balancear los hidrógenos. De hidrógenos con H+. No sé por qué le puse acento, si no tiene acento. Y como dice la maquita, voy a anotar aquí, tengo 2 y O3 menos para dar, y 2 más 6 H2O. Tenemos que balancear los hidrógenos agregando átomos de hidrógeno. Si aquí hay 2 por 6 son 12, entonces tengo que agregar 12 H+. ¿Ya? Hasta ahí tengo absoluta y completamente balanceada la cantidad de hidrógenos y oxígenos dentro de mi dentro de mi componente. ¿Ya? Ahora lo voy a escribir con otro color para no escribirlo abajo y que eso nos confunda. Nuestro cuarto y último paso, se ve así, es el balance de los electrones. ¿Y cómo balanceamos los electrones? Los balanceamos de la forma común, que tiene que haber la misma cantidad de carga en los reactantes y la misma cantidad de carga en los productos. Aquí tenemos carga 0, ¿cierto? Y aquí tenemos una carga negativa, 2 por 1, 2. Tengo 2 negativas. Y aquí tengo 2 positivas, 12 positivas. Entonces, si sumo 12 menos 2, me quedaría carga más 10. ¿Y cómo balanceamos los electrones? Los balanceamos agregando electrones. Si aquí tengo carga 0 y aquí tengo en total, carga neta, 10 cargas positivas. ¿Con cuánto tengo que balancear y en dónde tengo que balancear? ¿Cuántos electrones tengo que agregar a esa ecuación? Perfecto, me dice XD. Agrego 10 electrones a los reactantes. Y lo voy a anotar aquí arribita. Entonces me queda ya. 10 electrones. O 10 electrones en los reactantes. Entonces, si vamos a las cargas netas, me quedarían. Tengo 10 negativas. 2 por 1 son 2. Entonces me quedaría 10 menos 2 serían menos 12.
perdón, menos 10 menos 2 son menos 12, más 12, me quedaría 0. Y aquí tenemos carga neta 0. Y ahí tengo mi ecuación completamente balanceada con el método del ion-electrón en medio ácido. ¿Quedó claro esto, chiquillos? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Ya? Hoy día nos vamos a demorar en irnos al break, chiquillos. Les aviso al tiro. Porque quiero dejar revisados los métodos, todos los métodos primero. ¿Ya? Ya, entonces vamos ahora con el último método, que sería el método del método del ion-electrón en medio básico. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer primero es igualar los elementos participantes que no sean ni hidrógeno ni oxígeno, obviamente. Después tenemos que balancear los oxígenos con átomos de agua. Después balancear los hidrógenos con OH menos. Y luego finalmente balancear las cargas de los electrones. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo nuevamente en la pizarra. Entonces vamos a ir paso por paso igual como lo hicimos en delante. Entonces primero tenemos, entonces ya, balancear elementos. Que serían, que no son ni hidrógeno, ni oxígeno, ni hidrógeno. Entonces, ¿qué sería? El SO3 menos 2 para dar S2O3 menos 2. Sería SO3 menos 2 para dar S2O3 menos 2. Entonces tenemos que balancear, lo único que hay que balancear aquí serían netamente los azufres. Aquí tengo 2 azufres y aquí tengo un azufre. Para balancearlo, tengo que aumentar los azufres de los reactantes. Lo multiplico por 2. ¿Ya? Después, nuestro segundo paso ¿se ve? Así se ve. Sería balancear de oxígenos con H2O. Balanceamos los oxígenos con H2O. Vamos a agregar la ecuación que sería 2SO3 menos 2 para dar S2O3 menos 2. Aquí tenemos 2 por 3 son 6 oxígenos. Y aquí tengo solamente 3 oxígenos. ¿Ya? Entonces tengo que balancearlo. ¿Cuántos átomos de agua tengo que agregar en los productos para poder balancear los oxígenos, chiquillos? Tres. Ya, ahí tenemos balanceados los oxígenos. Y ahora vamos a balancear 3. Vamos a balancear los hidrógenos. Con átomos de OH menos. ¿Ya? Vamos a volver a escribir la ecuación total. Sería 2SO3
menos 2 para dar SO, S2, O3 menos 2 más 3 H2O. ¿Ya? Entonces ahora, ¿hacia dónde tengo que agregar? ¿Hacia dónde tengo que agregar los OH menos, chiquillo? Estamos hablando del balance de los hidrógenos. Sí, esto es como Inception, chiquillo. Entonces serían 6 OHs a la izquierda, o sea, en los reactantes. ¿Ya? Y ahí empieza... Oh, perdón, me faltó poner los 6. Empieza a quedar como un poco la escoba, ¿cierto? Porque no hay balance. Sí, ahora uno lo mira y es como terrible la vida. Yo también como que lo veo un poco así como súper terrible. No, mentira, no es tan terrible. Pero esto, chiquillos, sé que es un poco confuso ahora, pero piensen que aquí el balance redox es un balance total de oxidación y de reducción. Aquí nosotros estamos viendo solamente una semi-reacción aislada. Después, en la reacción total, en la final, cuando hay oxidación y cuando hay reducción, se ve el balance completo, ¿ya? Ahora, que balanceamos los hidrógenos con OH-, tenemos que balancear las cargas con electrones. Tenemos que adicionar electrones para que las cargas de los reactantes y de los productos se mantengan constantes. Aquí tengo 6 por 1, serían menos 6. Por menos 1, menos 6. 2 por menos 2, menos 4. Entonces tenemos en total menos 6, menos 4, una carga de menos 10. ¿Ya? Una carga de menos 10. Si aquí tengo una carga de menos 2, ¿hacia dónde tengo que agregar los electrones para que mi carga total me dé igual? Si aquí tengo en mis reactantes tengo menos 10 y en mis productos tengo menos 2, ¿hacia dónde tengo que agregar electrones para balancear? Ya. Hacia los productos. ¿Cuántos electrones tengo que adicionar, chiquillo? Ya, hacia los productos. Para hola. Hola, exacto. Hay que adicionar. Voy a cambiar de color. No, voy a dejarlo así. 8 electrones. Menos 2 más menos 8 me quedarían menos 10. Entonces el balance de mis electrones está hecho de forma correcta. ¿Ya? Y ese sería el balance en medio básico para el ion electrón. ¿Ya, chiquillo? ¿Ya, chicos? ¿Quedó claro esto? Sí, el medio ácido es el más maravilloso de todos. El medio básico es un poco complejo por el balance de los hidrógenos. Ahí no entra la B y la B es terrible. ¿Ya? Pero no se estresen, chiquillos. ¿Ya? Acuérdense que lo que estamos viendo ahora es netamente un caso aislado, porque estamos revisando solo una semi-reacción. Cuando hacemos
redox completo, que se llama oxidación y reducción, ahí la ecuación neta final, después de haber hecho todo este proceso, va completamente balanceada porque tiene la cantidad justa de cada uno de sus elementos, ¿ya? Otra diferencia que existe entre el método del ion-electrón y el método del estado de oxidación es que uno con el método del ion-electrón no es necesario hacer balance químico finalmente. El método del ion-electrón da la ecuación completamente balanceada, ya sea de forma redox como de forma química, ¿ya? ¿Ya, chiquillo? Ya, vamos a seguir avanzando. Después respondo preguntas, chiquillos. I promise. Tenemos que seguir avanzando en la materia. ¿Ya? Una vez revisado completamente el método del ion-electrón, los métodos de balance, ¿ya? Vamos ahora a revisar las celdas electroquímicas. Las celdas electroquímicas, o más conocidas como pilas, son procesos en donde ocurre una reacción de oxidación y de reducción, ya sea para generar energía o para generar ciertos procesos. Por ejemplo, tenemos las celdas electrolíticas y las celdas galvánicas. Una se diferencia en que una sirve para generar energía, mientras que la otra necesita energía para poder funcionar, pero sirve para distintos procesos. En cualquiera de las dos celdas, chiquillos, se producen una reacción de oxidación y de reducción. ¿Ya? También es muy importante que sepan que en una celda la reacción redox no ocurre en un mismo lugar. No, ocurren en celdas completamente distintas. En un extremo ocurre la oxidación y en otro extremo ocurre la reducción. ¿Ya? Y dentro de este sistema, que tiene un aparataje completo, existe un traspaso de electrones que genera formación de energía o que da a conocer que se necesita energía para poder funcionar. Y existen dos celdas, como ya se las había mencionado, que son las celdas electrolíticas y las celdas galvánicas, o la pila galvánica. Vamos a hablar primero, chicos, de la pila galvánica o la celda galvánica. La característica principal, chicos, de las celdas galvánicas es que esta celda produce energía. ¿Ya? Repito, en la celda galvánica se produce generación de energía. Otra característica de las celdas galvánicas es que en este tipo de celda los electrones fluyen desde el ánodo hacia el cátodo. Ánodo, como dice la carga, anión, tiene carga negativa. Cátodo tiene carga positiva, ¿ya? En el anión o en los ánodos ocurre la oxidación. Recuerden que al oxidarse se entregan productos. Entonces, en el ánodo se generan electrones que fluyen hacia el cátodo. O sea, que en el cátodo ocurre la reacción de reducción. O sea, en esta celda ocurre el proceso natural de oxidación y de reducción. Del ánodo, en donde está la oxidación, fluyen los electrones para que vayan hacia el cátodo y aporten a la reducción. ¿Ya? Y obviamente en el cátodo se verifica la semirreacción de reducción. En el caso de la reacción total, chicos, tenemos que en el ánodo ocurre una reacción del zinc. Pasan de zinc 0 a zinc más 2. Y en el cátodo, que ocurre la reducción, se reduce el cobre de menos 2 a cobre 0. Que da como una semirreacción total, que la que está aquí, con un potencial de más 1,09 volt. O sea, él genera 1,02 volt en la reacción total, que entrega a todos los procesos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Quedó claro, chicos, lo de la celda la celda galvánica? ¿No? ¿No hay dudas con la celda galvánica?
¿Ya? Chicos, la celda galvánica es la que típicamente se ocupa o se utiliza, por ejemplo, las pilas de los controles remotos, la de los celulares, la batería de los celulares, también la batería de los autos, todo esto ocupa es una celda galvánica, porque ellos entregan energía, ¿ya? En segundo lugar, esta sería como la solución de la celda galvánica, donde tenemos el electrodo de zinc, que sería el ánodo, donde ocurre la oxidación. Entonces, el electrodo de zinc retiene estos electrones y a través de este sistema llegan hacia el electrodo de cobre. Entonces, estos electrones fluyen hacia el cobre para lograr la reducción. Tenemos un voltímetro, quien mide la cantidad de energía que se entrega en el proceso. Y tenemos un puente salino. El puente salino es netamente para mantener estable cada una de estas soluciones que hay donde ocurre la reducción y donde ocurre la oxidación, ¿ya? Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna duda? Oh, me faltó una pila. ¿Ya? Después, que no está aquí en el PowerPoint, pero cuando voy a subir el PowerPoint corregido al grupo de Facebook, chiquillos. Para los que no estén, el grupo de Facebook es ciencias.nacional.cl, porque me faltó poner aquí una celda. Después, la segunda celda que existe, dentro de Después, la segunda celda que existe, aparte de la celda galvánica, es la celda electrolítica. Voy a escribirlo acá. La celda electrolítica. La característica principal de la celda electrolítica es que ésta requiere energía. Ella requiere energía para funcionar, ¿ya? El flujo de los electrones es del ánodo hacia el cátodo, igual que la celda galvánica. Es ánodo hacia el cátodo. Pero la gran diferencia que existe entre la celda electrolítica y la celda galvánica es que en la celda electrolítica la oxidación ocurre en el cátodo y la reducción ocurre en el ánodo. ¿Ya? Hay un cambio en donde ocurre la oxidación y donde ocurre la reducción. Como si ustedes se dan cuenta, en la celda galvánica, la oxidación ocurre en el ánodo. Entonces, como el flujo de electrones va desde el ánodo hacia el cátodo, de la oxidación hacia la reducción, es de forma completamente natural. Entonces, el flujo produce energía. En cambio, en este caso, el flujo es completamente antinatural, porque va desde el ánodo hacia el cátodo, o sea que va de la reducción hacia la oxidación, que es completamente en el sentido inverso. Entonces, como es proceso antinatural, no se va a producir de forma espontánea, no se va a producir de forma automática, sino que se va a producir de forma completamente forzada. Y es por ello que este proceso requiere energía. ¿Ya, chiquillo? Este proceso, chicos, es un proceso bastante importante. Uno lo mira a huevos que es como, pero si necesita energía, no se produce. Este proceso, chiquillos, se utiliza para la purificación del cobre.
del cobre blister al cobre completamente puro, o con un 99,96% de pureza, de 99 a 99,96% de pureza, ¿ya? Para eso sirve la celda electrolítica, para procesos de purificación de metales y otros procesos que ahora no lo recuerdo, ¿ya? ¿Ya, chiquillos? ¿Quedó claro, chiquillos, las celdas galvánicas y las celdas electrolíticas? ¿No? Entonces, chicos, después de haberles absorbido toda la vida en este bloque, nos vamos a tomar un break de 5 minutos, ¿ya? Porque tenemos que terminar la clase y ver una cosita chiquitita. Nos vamos a tomar 5 minutitos para el break, para que puedan resolver la pregunta de desafío y después volvemos para terminar nuestra clase y responder todas sus dudas. ¿Ya, chiquillos? Entonces nos vamos con nuestra pregunta desafío, que no sé dónde está. Ah, no, aquí está. Nos vamos con nuestra pregunta de desafío de nuestra clase de hoy. La pregunta de desafío es: la siguiente representación correspondiente a una pila o celda galvánica, está completamente ahí, está todo el dibujito, dice: al respecto, es correcto afirmar que durante el funcionamiento del sistema, y sale una seguidilla de opciones. Nos vamos a tomar, chicos, ¿para qué tan mala? Ya, nos vamos a tomar 10 minutos para que puedan responder calmadamente la pregunta de desafío y volvemos para ver las dudas que quedan y terminamos nuestra clase. ¿Ya, chicos? Nos vemos en unos minutitos.
chicos, he vuelto. He vuelto. Y vamos a resolver la pregunta desafío. Vamos a ir una por una resolviendo las preguntas. Para quienes preguntan, esta es una pregunta del DEMRE, del ensayo DEMRE, del módulo de química lectivo. Creo que es una de las últimas preguntas que sale en el módulo de química lectivo, ¿ya? Para que después vean las claves o puedan hacer el ensayo. Entonces dice, al respecto, ¿es correcto afirmar que durante el funcionamiento del sistema ya dice, A, X ocurre la reducción. Cuando hablamos antes de las celdas galvánicas, hablamos que el proceso va de ánodo hacia cátodo, ¿ya? El flujo de electrones. Eso quiere decir que, como va desde ánodo hacia cátodo con un flujo normal, ¿cuál de las dos semireacciones es la que entrega electrones? La oxidación. Entonces, la oxidación que está en el ánodo va hacia la reducción que está en el cátodo. Entonces, la A no es. Después dice, la lámina de I aumenta su masa. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué me dirán algunos, profe? ¿Por qué la B es la correcta? La B es la alternativa correcta porque si ustedes van desde el ánodo, que es donde se entregan electrones, este átomo, o sea, nuestro átomo de zinc, está perdiendo componentes. Está perdiendo componentes. Cuando pierde electrones, pierde su componente base. Entonces, el producto de la oxidación se deposita en el fondo. Mientras que en la reducción, hacia donde fluyen los electrones, se va generando un producto nuevo. Entonces, el volumen de nuestra lámina de I, al ir aumentando su nuevo producto, se va aumentando su masa. ¿Me entienden por qué? ¿Cacharon? Por mientras, dice C, X e Y deben ser del mismo material. ¿Ya? No necesariamente, pero en el caso de la pila galvánica convencional, sí, el ánodo es de zinc y el cátodo es de cobre. Son dos materiales completamente distintos. Después dice, D, por el puente salino migran solo los electrones. Eso es incorrecto porque los electrones migran desde ánodo hacia cátodo, pasando de esta lámina, pasando por este sistema hacia el cátodo. El puente salino, como dije antes, es netamente para estabilizar las soluciones, ¿ya? Y las masas de X e Y no se ven alteradas, eso también es incorrecto, por lo mismo porque es correcta la alternativa B. El zinc se oxida. Al ir perdiendo electrones, decirlo de alguna forma, al ir perdiendo los electrones, se va desgastando el zinc, se desgasta, hasta que se deposita en el fondo del matraz. ¿Ya? En cambio, el cátodo, en donde está el cobre, como va recibiendo electrones, va aumentando su masa. Al generar de cobre, se reduce de cobre más 2 a cobre 0, el cobre 0 se va pegando en la lámina de zinc, en la lámina del cátodo. Se va pegando, hasta que aumente el tamaño de la lámina. ¿Ya? Por eso la alternativa correcta es la B. ¿Ya? Respondo dudas, dice. La D, ¿por qué no era? Porque en el puente salino sirve para estabilizar las soluciones, porque se van formando iones. Entonces, para mantenerlas estables y que éstas no se pongan destructivas, el puente salino no sirve no migran los electrones por el puente salino, migran por el del ánodo, pasando por este sistema, pasando por el voltímetro, llegando hacia el cátodo. ¿Ya? Profe, pero en las dos celdas la oxidación es por parte del cátodo y la reducción es por parte del ánodo. No, esa es la celda electrolítica. En la celda galvánica, el ánodo tiene la oxidación y el cátodo tiene la reducción. En la celda galvánica siempre es así. Oxidación ánodo, reducción cátodo. ¿Ya? Y en la celda electrolítica, oxidación cátodo, reducción ánodo, que es inverso. ¿Ya? Ya, chiquillos, vamos a dejar nuestra clase por aquí. Nos excedimos 5 minutitos, pero los 5 minutos que llegué un poquito más tarde. ¿Ya? Vamos a dejar nuestra clase hasta aquí. Después tienen otro bloque de lenguaje,
por eso no podemos extendernos. Espero que tengan todos una muy buena semana. La próxima semana, al iniciar nuestro bloque, vamos a resolver las dudas que queden pendientes. Ya, chiquillos, les recuerdo que la clase empieza a las 4:30 y termina a las 6:15. Puede ser un poquito variable dependiendo de la materia que estemos viendo. Espero que todos se encuentren muy bien, que tengan una súper buena semana y nos estamos viendo el próximo martes. Que estén bien, chiquillos. Chau, chau.